En esta lección vamos a ver la conjugación de los verbos que terminan por ER en francés. Esos verbos representan 90% de los verbos en francés. Esos verbos que terminan en ER se llaman los verbos del primer grupo. ¿Cómo saber cuando tú ves un verbo si este verbo es del primer grupo? Hay dos reglas. La primera es que se termine por ER, como hemos visto, pero eso no es suficiente. También tiene que terminar por un E cuando es conjugado con la primera persona del singular, je, o sea, yo. ¿Cómo se conjugan esos verbos? Es simple, hay una fórmula matemática que vamos a ver ahora. Aquí tomamos el ejemplo de chanter. Chanter es un verbo en francés, es la traducción de cantar. Es similar, ¿no? Chanter. Entonces, chanter, para conjugarlo, quitamos el ER a la fin. Entonces falta eso, C-H-A-N-T, y añadimos las terminaciones. Las terminaciones están aquí. Para yo, para je, la terminación por los verbos del primer grupo es E. Para tu, o sea, tú, es ES. Para il, elle, on, o sea, él, ella y nosotros, el on, nosotros lo hemos visto en una antigua lección, se termina por un E. Para nous, nosotros, primera persona del plural, esta vez, se termina por O-N-S. Para vous, o sea, ustedes, usted o vosotros por los españoles, se termina por E y Z. Eso se pronuncia E. Por ellos y ellas, se termina por E-N-T. Vamos a ver lo siguiente. Tomamos el mismo ejemplo, el verbo chanter, cantar. Hemos visto que tenemos que tomar el verbo, quitar ER de la fin y añadir las terminaciones. Si quitamos eso, nos falta CHANT. Añadimos las terminaciones por cada persona. Je, la terminación es E. Entonces se dice je chante. Je chante. Tú, tu, es ES su terminación. Entonces eso se dice tu chantes. Se dice de la misma manera, el S no se pronuncia. Él, ella, nosotros de la tercera persona del singular, on, su terminación es E. Entonces, eso se dice il chante, elle chante, on chante. Para nosotros, nous, se dice nous chantons, ONS, chantons. El sonido on que hemos visto y la S no se pronuncia. Para ustedes o vosotros y usted se dice vous chantez. Te he dicho que EZ hace el sonido E. Vous chantez. Ellos y ellas chantent. Ils chantent, elles chantent. Aquí N y T no se pronuncian. Eso es el raro de francés. Muchas letras, te dije, no se pronuncian en francés. Ils chantent, elles chantent. Vamos a ver lo siguiente. Como es francés, siempre hay particularidades. Entonces vamos a ver. En este caso es como la primera persona del plural, nosotros, en francés, nous. Aquí vemos los verbos que se terminan por G, E, R. Eso se pronuncia G. O C, E, R, que se pronuncia C. Hay unas excepciones. Ejemplos. El verbo manger, que es la traducción de comer, manger, aquí, y danser, que es la traducción de bailar, C-E-R, C-E-R. Por el verbo comer, de manger, a la primera persona del plural se dice nous mangeons. Aquí tenemos que añadir un E. ¿Por qué añadimos un E? Porque si no hay E, y que escribimos G-O-N-S a la fin, se dice nous mangons. Nous mangons. Entonces tenemos que añadir este E para decir nous mangeons. En cada verbo que se termina por G e R, tenemos que añadir a la primera persona del plural, o sea, para nous, para nosotros, un E antes de su terminación, al presente del indicativo. Para el verbo danser, los verbos que se terminan en C e R. Aquí vemos nous dansons. Es lo mismo. Aquí ves algo raro que no existe en español. Se llama le C cédille. Es este C
con esta pequeña cosa para que se pronuncia C, siempre. Nous dansons. Si en el mismo caso no ponemos un C cédille, pero un C normal, como eso, se diría nous dansons. Nous dansons. Ahora, como se dice nous dansons, tenemos que poner un C cédille. Entonces, todos los verbos que se terminan en C e R, tenemos que escribirles con un C cédille a la primera persona del plural, para nous, o sea, nosotros. Otras particularidades. Aquí tenemos los verbos que se terminan por A, Y e R. Por ejemplo, payer. Payer es el verbo pagar. Vamos a ver después. Los verbos que se terminan en O, Y e R. Por ejemplo, nettoyer. Nettoyer. Eso es el verbo limpiar. Los verbos que se terminan en U, Y e R. Por ejemplo, essuyer. Essuyer. Essuyer es la traducción de pasar el trapo. Pasar el trapo. Por los verbos en A, Y e R, como payer, pagar, podemos escribir de dos maneras su conjugación. Podemos escribir con un I o con un Y. ¿Te recuerdas que hemos dicho que para escribir, conjugar un verbo del primer grupo, tenemos que quitar ER y después añadir la terminación? Es verdad, pero también por esos verbos que se terminan en A, Y, E, R, podemos poner un I a la plaza del Y. Es totalmente correcto. Por los verbos que se terminan en O, Y, E, R y los verbos que se terminan en U, Y, E, R, es la misma regla. En esos verbos no solo quitamos el ER a la fin, pero también el Y el Y se convierte en un I solo. Por ejemplo aquí, je nettoie. Je nettoie. Solo es un I. Para hacer el sonido UA. O, I. Hace el sonido UA. Lo hemos visto en una antigua lección. Lo mismo en essuyer. Essuyer, pasar el trapo. J'essuie. Yo paso el trapo. J'essuie. Se pone a la plaza del Y un I. Así se conjugan los verbos del primer grupo en francés. Te recuerdo que esos verbos representan 90% de los verbos que existen en francés. Entonces es importante de saber conjugar los verbos correctamente. Las particularidades, como se dicen, son excepción, son particularidades. Entonces, esos casos no son tan comunes. Pero hay que saber para saber leer o saber entender o escribir cuando necesitas. En la mayoría de los casos estamos en el caso de chanter, que te propongo justo aquí. Como eso. Es muy fácil. Te repito, lo más importante. Tomas el verbo. Tú le quitas ER de la fin y tú añades los terminaciones. Te repongo aquí los terminaciones para que sea más fácil que puedes repasar mientras tú ves la fin de esta lección. Entonces, ahora aprendiste muchas cosas. Sabes conjugar 90% de los verbos en francés en una lección. Muy bien, ¿no? Nos vemos por la próxima lección. ¡Chao!